Hola, hola. Mi nombre es Karina Beck. Junto con mi compañero Gastón Veloso, creamos Bindi, Escuela de Astrología Védica y Palmistry. Y hoy estamos haciendo esta clase introductoria para contarles de qué se trata la astrología védica. ¿Sí? Lo que más nos pregunta la gente es, ¿qué es la astrología védica? ¿Y qué diferencia hay con la occidental? Y básicamente, ¿para qué me sirve esta información? Así que si alguno de estos interrogantes es el que vos tenés o querés saber más de qué se trata la astrología védica, acá estás invitado a esta clase intro a la astrología védica. Comenzamos. Bien, primero, astrología védica es el nombre que le damos aquí en castellano, ¿sí? El nombre de astrología védica en realidad original es Jyotish. Jyotish significa flama o antorcha, ¿sí? Y lo que nos contribuye es en la capacidad de poder ver más allá, ¿sí? De lo que tenemos a simple vista. Simple vista es la manera en que percibimos el mundo, por lo cual no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros, ¿sí? Entonces la astrología védica, al igual que el Ayurveda y que yoga, se origina en el conocimiento ancestral de las escrituras sagradas hindúes, los Vedas, ¿sí? Que son un gran manual de conocimiento siempre vigente para la humanidad. Continuamos. Entonces, la astrología védica se basa principalmente en la ley del karma, ¿sí? Causa y efecto. ¿Y qué es esto del karma, causa y efecto, acción y reacción? ¿Sí? Entonces acá por un momento, los occidentales vamos a intentar dejar de lado todo nuestro chip judeo-cristiano, ¿sí? De la culpa, el sacrificio y el karma, que a veces es entendido como un castigo, ¿sí? O como una recompensa. En realidad es una ley, ¿sí? Es una ley universal, es causa y efecto. O sea que todo lo que se origina genera un efecto, ¿sí? ¿Y qué es esto de karma? Karma simplemente es acción, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto de la acción? Nosotros, aunque estemos quietos, siempre estamos en acción. Mínimamente estamos respirando, nuestros órganos se están moviendo, si estamos despiertos, nuestra cabeza piensa, ¿sí? Entonces, siempre hay una acción, tenemos sentimientos y además también nos movemos. Entonces, ¿qué es lo que generamos con todas esas acciones que a veces no tenemos conciencia que las estamos generando, ¿sí? O a veces actuamos y no sabemos bien el desde dónde, ¿sí? Desde dónde viene esa acción. Entonces, es como empezar a comprender que toda causa genera un efecto, ¿sí? Y que toda acción genera una reacción. Entonces, eso ya nos va empezando a situar en un lugar donde nos damos cuenta que todo, en realidad, lo estamos generando, ¿sí? ¿En qué se basa también la astrología védica? En la ley del Dharma, ¿sí? Porque no solo es karma la vida, también está el Dharma, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Dharma? Básicamente es cada ser humano cuando encarna, ¿sí? En este mundo material, somos almas, ¿sí? Que encarnamos en un vehículo para una experiencia. Tenemos un propósito, ¿sí? Y el propósito, ¿de qué se trata? Porque a veces cuando decimos propósito pensamos que es un objetivo, ¿sí? Y tendemos a confundir estos conceptos. No, el propósito simplemente es hacer experiencias, vivir la vida, ¿sí? Ahora, en esas experiencias, según como nosotros estemos viviéndolas y según la conciencia con que estemos generando, todo este karma, que es, no es algo estático, que es algo móvil, que todo el tiempo lo vamos generando y que también viene generándose todas las vidas que hemos tenido, esas experiencias son para hacer un nuevo aprendizaje, ¿sí? Una vida en donde conectemos, ¿sí? Y cuanto más podamos manifestar aquellas experiencias que venimos a transitar, más vamos a sentir plenitud, ¿sí? Habla mucho de esto, de no se trata, muchas veces pasa que la gente cuando confunde propósito con objetivo, pone una meta, cumple, pongamos en el mejor de los casos, cumple ese objetivo y en realidad
no se sentía ni no se vive como uno pensó, expectativa, ¿sí? Que se iba a sentir. ¿Por qué? Porque venimos a hacer experiencias, y para esas experiencias, ¿con qué venimos? Y venimos con un montón de aprendizaje que en realidad son un montón de inercias, de tendencias, ¿sí? Entonces, en estas tendencias, que eso es el karma, ¿sí? Las tendencias, nosotros traemos dones, talentos, y también venimos con errores de programación. Entonces, en la medida en que nosotros vamos vibrando y viviendo la vida desde nuestros dones, ¿sí? Resignificando, reaprendiendo nuestros errores, pero principalmente lo enfocamos hacia esas nuevas experiencias que venimos a vivir, que es Dharma, la vida empieza a ser una fiesta, ¿sí? Empieza a ser un disfrute. Entonces, ¿qué habla esta ley del Dharma? Y habla que en realidad cuando cada ser humano expresa sus dones y talentos únicos y los pone al servicio de la humanidad, lo que empieza a sentir es esta plenitud. ¿Y cómo es esto de poner al servicio de la humanidad? Simplemente existiendo, ¿sí? Porque simplemente vamos a poder vivir y manifestar aquello, ¿sí? Que somos. Bien, continuamos. Vamos a hablar un poco ahora de esta gran pregunta aquí en Occidente, que es, yo conozco la astrología tradicional, la común, bueno, la occidental, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y la otra? ¿Qué información me va a decir de diferente? ¿De qué se trata? Entonces vamos a empezar desde el origen, ¿sí? El origen de la astrología védica, como venimos hablando, ¿sí? Es los Vedas, es este conocimiento ancestral de las escrituras sagradas hindúes, ¿sí? La astrología occidental explica, ¿sí? Todo su sistema en base al conocimiento de la civilización griega y de la civilización babilónica. Entonces, ya vemos que el origen de la mirada, ¿sí? Son diferentes culturas. Y estas culturas, ¿en qué se van a diferenciar? Ahora vamos a ir viendo punto por punto los grandes temas. Primero, como venimos diciendo, la astrología védica se basa en la reencarnación, ¿sí? Comprende que la vida del ser humano, esta en la que estamos ahora, simplemente es el efecto, ¿sí? De todo lo que venimos viviendo vida tras vida. Entonces ya al momento de encarnar y de entrar en este mundo material, ¿sí? En este vehículo que es el cuerpo, tenemos un montón de tendencias. Esas tendencias podemos ver ya que desde un montón de conocimientos las vemos a nivel psicológico, a nivel emocional, por nuestro árbol genealógico, por nuestra sociedad, ¿sí? Pero en realidad, principalmente todo eso que está dado, que lo estamos viendo como algo externo, es la escuela perfecta para que vengamos a hacer las experiencias que venimos a hacer, ¿sí? Entonces, si bien se basa en la reencarnación, la astrología védica no se trata de ver qué hice o quién fui, ¿sí? En vidas pasadas, sino que se trata de, en esta vida y especialmente en este momento, aquí y ahora, que es el único momento que existe, ¿sí? ¿Qué tan consciente estoy de mi karma, de mis acciones? La astrología occidental se basa en esta vida, pero viéndola como desde la base de que mm, cada vida es diferente, ¿sí? Y que no están enlazadas en esta cadena, ¿sí? En esta rueda del samsara. Bien, otra diferencia, ¿sí? Para estas mentes tan occidentales que necesitamos comparar. La astrología védica utiliza el zodíaco sideral. La astrología occidental más difundida, la que usualmente se encuentra, ¿sí? Utiliza el zodíaco tropical. Bien, ¿qué es el zodíaco sideral y qué es el zodíaco tropical? Simple, ¿sí? Hace 2000 años, cuando empezaba el equinoccio de marzo, ¿sí? La Tierra tenía una alineación que ese equinoccio coincidía con la posición de las estrellas que forman las constelaciones.
¿Qué sucede? En estos 2000 años el eje de la Tierra se fue moviendo, con lo cual hoy, si miramos el cielo y el signo en el que estamos en Occidente, no estamos viendo la constelación que realmente está atrás, ¿sí? Porque este eje de la Tierra se corrió 23 grados y medio aproximadamente. Entonces, ¿qué hace el zodíaco sideral? Hace un ajuste, ¿sí? Que se llama allananza, que es eso, una porción de espacio, donde ajusta, ¿sí? La carta natal y toda la información de las tendencias a la constelación, ¿sí? Eh, que empieza en el grado cero de Aries. El zodíaco tropical inicia el grado cero de Aries en el momento del equinoccio, ¿sí? Que en este momento tenemos 23 grados y medio de diferencia entre ambos zodíacos. ¿Qué más? Vamos a ampliar la visión, el desde dónde, ¿sí? La astrología védica basa su visión y tiene un rol preponderante la luna. En primer lugar, si ustedes van a India y le preguntan a alguien de qué signo sos, le van a responder su signo lunar, ¿sí? La astrología occidental le da el rol preponderante al sol, ¿sí? En primer lugar. ¿Eso qué quiere decir? Le da el rol, si acá preguntamos de qué signo sos, en realidad nos está diciendo la persona qué energía de qué signo está recibiendo su sol. Bien, esto es como algo súper importante. ¿Por qué? Porque la luna, más allá de lo que sabemos así difundido sobre la astrología occidental, que habla de nuestro mundo emocional principalmente, la luna en astrología védica tiene otra mirada, ¿sí? Y es esta. La luna nos dice la percepción que tiene la persona del mundo. Y claro que también de las emociones habla. ¿Por qué? Porque en este vehículo tan perfecto que traemos, ¿sí? ¿Cuál es la forma más clara de ver cómo estamos percibiendo la realidad? ¿Cómo estamos percibiendo lo que sucede? A través de nuestras emociones. Nuestra química es un laboratorio perfecto que lo que va generando son distintas emociones en función de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos viendo, ¿sí? Con lo cual, ya el mundo emocional no parece que es algo aislado de todo, ¿sí? Y que solo me sucede interiormente. No, me sucede interiormente esta química en función de lo que percibo. El Sol, en realidad, ¿sí? En su función central, que es esta fuente de vida, ¿sí? Y que hace centro y que tiene que ver con el magnetismo, está mucho más enfocada la visión de la astrología occidental en el afuera, que ve el otro de mí. Esas características que empezamos, que si soy escorpiano esto, que si soy sagitariano aquello, esas características, esas etiquetas, en realidad están mostrando lo que el afuera ve de mí, que qué son mis rasgos de personalidad, ¿sí? Personalidad, en definitiva, nos habla de persona y nos habla de civilización griega y nos habla de la máscara, que es esa máscara con la que salimos al mundo, ¿sí? Que muchas veces las utilizamos porque son roles, ¿sí? Pero lo que es como súper importante recordar es que esa máscara simplemente es una máscara y no es quién soy, sino es lo que el otro ve y lo que yo muestro, ¿sí? Entonces, acá hay como una gran diferencia en la visión, ¿sí? Que ve el resto, astrología occidental, qué es lo que percibo yo, ¿sí? Desde mi mundo emocional, mi mirada del mundo, la luna. Continuamos. ¿Quiénes son fundamentales en nuestra astrología védica? Rahu y Ketu, ¿sí? Son los llamados planetas en sombra. Para quien tenga nociones de astrología occidental, a Occidente entran, ¿sí? A la carta natal occidental con llamados como nodos lunares, ¿sí? Y es una data más que el astrólogo occidental maneja. Siempre recuerden que, como
tenemos esto de la Yanamsa, los signos van a estar corridos, ¿sí? Pero es como un dato más. En realidad, para la astrología védica es lo central, ¿sí? De la carta natal. ¿Por qué? Porque nos va a estar hablando de nuestro karma y de nuestro dharma. Que si bien toda una carta natal es la expresión de las tendencias de karma, estos puntos centrales son donde más podemos generar conciencia de cómo estamos actuando, de lo que estamos manifestando, de el karma que estamos generando día a día y por lo tanto eso es nuestro destino. Bien, ¿y qué más es fundamental y tiene un rol central en la astrología védica? Los nakshatras, ¿sí? Nakshatra significa estrellas. La astrología védica manejamos dos zodíacos. El zodíaco de los signos, que es el que todos conocemos de los 12 signos, y además también el zodíaco de los nakshatras, que son las 27 estrellas más importantes del cielo. ¿Esto qué hace? Esto hace que tengamos dos sistemas, ¿sí? Que todo lo que es signos nos va a estar ocupando 30 grados, ¿sí? En nuestro mandala, asumimos una circunferencia de 360 grados, la dividimos en 12 porciones, tenemos 30 grados. Ahora, esta misma circunferencia de 360 grados, en astrología védica tiene un segundo zodíaco, que es el zodíaco de los nakshatras. Entonces, al dividir esos 360 grados por 27, nos empieza a dar porciones mucho más pequeñas, de 13 grados 20 minutos. Y a su vez, eso se divide en sub, que son 9 partes dentro de cada nakshatra. Cuando vamos viendo esta división, vamos viendo que podemos empezar a interpretar partes de nuestro círculo de 360 que a veces contienen un grado. Eso es lo que hace que la astrología védica sea tan conocida como tan exacta, como tan precisa, ¿sí? Esto es una de las causas fundamentales. Volviendo a la astrología occidental. Entonces dijimos, le da un rol preponderante al Sol, al ascendente, ¿sí? Que se marca como un aprendizaje de vida generalmente, y a la Luna, que en este caso la Luna está más volcada desde el mundo emocional y como que tiene una mirada un poco más psicoanalítica, psicológica, ¿sí? Que es más vinculado con la civilización griega, ¿sí? Que es esta cosa de la era del materialismo, de comprender, de mirar desde una mirada más cientificista. Bien, continuamos. ¿Qué más en esta comparativa mental entre la astrología védica y la occidental, ¿sí? En síntesis, la astrología védica va a estar interpretando, ¿sí? A través de ese mapa, la vida del ser humano desde una cosmovisión espiritual, por llamarlo así, ¿sí? Como mucho más álmica, como mucho más allá, ¿sí? De las circunstancias de esta vida. ¿Qué camino trae recorrido este alma? ¿Cuáles son sus tendencias a manifestar? La astrología occidental va a enfocarse mucho más en interpretar la vida de un ser humano desde una perspectiva de identidad psicológica, ¿sí? Bien, habiendo hecho como esta introducción con las grandes diferencias, ¿sí? Entre ambas astrologías, porque en definitiva todas nos están religando con el cielo, pero desde distinta perspectiva, desde las perspectivas de origen de las diferentes culturas. ¿Qué es astrología védica? Astrología védica, como decíamos, que su nombre en sánscrito es Jyotish, es un conocimiento codificado de tendencias, ¿sí? El alma contiene la información de lo vivido en otras encarnaciones. Al encarnar en un cuerpo físico, ¿sí? Se activa toda la naturaleza sistémica del mundo material.
el mundo material se rige por un orden sistémico. Todo tiene ciclos, ¿sí? Las órbitas de los planetas, las estaciones, el ser humano, ¿sí? Los órganos, cómo funcionan, todo lo que quieran ver de nuestra naturaleza como seres humanos y como habitantes de la Tierra es sistémico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que generan los sistemas? Como cualquier sistema, una tendencia a una repetición, ¿sí? Entonces, el prana del nativo manifiesta estas tendencias como efecto de esta sincronización con el tiempo y con el espacio del mundo material. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nací en tal día, en tal hora, en tal lugar? ¿Mi destino está prefijado? No. Lo que sí hay es una sincronización con ese todo, con lo cual eso genera tendencias. ¿Y esto es azaroso? No. Esto está sincronizado con todo lo que venimos viviendo y experimentando vida tras vida. ¿Qué más? ¿Cómo hablamos? Tendencias, ¿sí? Tendencias. La carta natal, ¿sí? La védica, contiene la información sobre las tendencias corporales, ¿sí? Mentales, emocionales, y a que sucedan determinados eventos en la vida del nativo, ¿sí? El Kundli Chart, que es el nombre que recibe el mapa, ¿sí? De la astrología védica, es un mapa de posibilidades que se entraman en causa y efecto. Y esto es como lo más lindo, ¿sí? De la astrología védica y de practicar este conocimiento. Cada vez que uno ve un mapa de un nativo, lo que ve es un entramado de causas y efectos. Y en ese entramado de causas y efectos, todo eso son posibilidades. ¿El destino está sellado? No, por supuesto que no, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando estas posibilidades, estas tendencias, las vivimos de manera ciega, automática, ¿sí? Desde nuestra perspectiva, creyendo que esa es la realidad? Y ahí sí, estamos nosotros mismos predestinándonos a repetirnos, a repetirnos, a repetirnos en inercia, ¿sí? Entonces uno cuando ve un mapa puede inferir, ¿sí? Que algunas configuraciones van a ser de grandes talentos, otras configuraciones van a tender a la dificultad. Lo más lindo de todo es poder imaginar, ¿sí? A ese nativo manifestando todas sus posibilidades más sutiles, ¿sí? Trascendiendo sus errores y viviendo una vida en plenitud, en Dharma. Entonces, astrología védica, tendencias, ¿sí? Esas tendencias, ¿qué hacemos con esas tendencias? Libre albedrío de cada ser. Es el misterio. Bien, un poquito más ahora de lo estructural, si quieren, y técnico de astrología védica. Como les iba contando, astrología védica trabaja con el zodíaco de los 12 signos, que son los que todos conocemos. ¿Y desde qué lugar? El signo es la energía que vibra, ¿sí? La energía que después va a ir tomando forma, ¿sí? Pero está como en su estado más puro todavía, más sutil. Entonces, esta energía que vibra se manifiesta en los signos del zodíaco con diferentes cualidades y grados de sutileza. Estas cualidades son las cualidades que ya conocen de cada signo, ¿sí? Que las pueden encontrar y ver en cualquier lado. Ahora, ¿qué sucede con esto de los grados de sutileza? Acá está el kit de la cuestión, ¿sí? Es esta cosa de dejar de identificarnos con una energía cuando decimos yo soy de tal signo, ¿sí? En realidad, primero nos olvidamos del yo soy, ¿sí? Nos olvidamos del sol. Vamos a la luna. Entonces es cómo percibo el mundo y con ese grado de sutileza mayor por épocas de la vida o de mayor densidad, nos va a dar ese estado emocional, nos va a generar ese estado emocional. Entonces, para ponerlo así como en un ejemplo, ¿sí? Si nosotros tomamos la energía de Aries, ¿sí? El primer signo, es una energía de impulso,
¿sí? De iniciativa. Ahora, ¿qué pasa con esto de los grados de sutileza? Esa misma energía, que es una energía de inicio, de impulso, ¿sí? En su expresión más sutil nos da cualidades, ¿sí? Que tienen que ver con emprender, con la rapidez, ¿sí? Con animarnos, ¿sí? Con el valor, con el coraje. ¿Y qué pasa si esa energía se vuelve más densa? ¿Qué quiere decir que se vuelve más densa? Que está sobrecargada de inicio y de impulso. Esa misma energía se puede volver intolerante, se puede volver impulsiva, se puede volver hasta agresiva, ¿sí? Y estamos hablando siempre de inicio y de impulso. Entonces, cuando recibimos esa energía de inicio y de impulso, ¿desde qué lugar la estamos manifestando? ¿La estamos manifestando desde su sutileza, desde el coraje y la valentía? ¿O desde la densidad, desde la impulsividad, la irreflexión y la agresividad? Fácil. ¿Qué estamos sintiendo? Eso es lo que estamos viendo. Y a eso es a lo que estamos reaccionando. ¿De qué se trata la astrología védica? De tener conciencia, ¿sí? De esas tendencias para dejar de repetirnos en reacciones automáticas que a veces ni siquiera sabemos que están en nuestra programación y actuar desde la conciencia con una visión más amplia. ¿Qué más está en la astrología védica? También las 12 casas, ¿sí? Las 12 casas es el espacio que se divide en 12 casas que representan los ámbitos de la existencia, ¿sí? Cada casa nos va a hablar de un ámbito. En la astrología védica es bastante similar el significado de las casas con la occidental, con algunas variaciones a que corresponden a la cultura. Por ejemplo, la educación. Nosotros en astrología occidental la vemos en la casa 3, que tiene que ver con la inteligencia, lo racional, ¿sí? El aprendizaje. La educación para la astrología védica está en la casa 4. ¿Por qué? Porque realmente quienes se educan, ¿sí? Son los miembros de la familia. Entonces, ¿desde dónde estoy recibiendo la educación? La educación no es el conocimiento que nos enseñan en el colegio, sino que es lo que aprendemos de la vida, casa 4. Y así van a haber algunas diferencias en algunas casas que tienen que ver justamente con esta cosmovisión. Por ejemplo, otra sí que se me ocurre muy simple, el padre muchas veces está asociado a la casa 10, ¿sí? En astrología occidental. ¿Por qué? Porque lo vemos como la autoridad. Para los Vedas y para la astrología védica, el padre está relacionado con la casa 9. ¿Por qué? Porque el padre es un guía. Fíjense qué mirada diferente del mundo, qué otra perspectiva. Eso principalmente es una de las grandes cosas que al ir aprendiendo astrología védica uno se va replanteando de lo que cree que es. Bien, después tenemos 9 planetas. Los planetas son los cuerpos celestes que cumplen funciones que indican el desarrollo de las tendencias en el mundo material, ¿sí? Como ya saben, cada planeta tiene su función. Las funciones son bastante similares, con algunos detalles de diferencia, como esto que les contaba en las casas, y lo que sí se ven son diferentes planetas, ¿sí? Astrología védica se centra en los planetas, si quieren, personales y sociales, y especialmente los planetas en sombra que son Rahu y Ketu. No utiliza los planetas transpersonales que sí utiliza astrología occidental. Bien, y para ir cerrando esta pequeña clase de introducción a la astrología védica, ¿qué más utilizamos en astrología védica para interpretar estas tendencias de posibilidades de la vida de un nativo? Estos 27 nakshatras que les contaba hace un ratito ya, que son las estrellas más importantes que conforman este zodíaco,
que cada estrella ocupa 13 grados 20 minutos del zodíaco, por eso también la precisión, ¿sí?, de las tendencias, que determinan el Vimshottari-dasa. El Vimshottari-dasa habla de los periodos planetarios, de los ciclos de tiempo. Esta también es como una gran diferencia. Nosotros estamos acostumbrados en la astrología occidental a la revolución solar con los tránsitos. ¿Por qué? Porque estamos centrados en el Sol. Entonces, cada nuevo año que inicia, cada cumpleaños, ¿sí?, que dimos la vuelta al Sol, estamos viendo nuestro ciclo de vida. ¿Desde dónde? Desde estas perspectivas de identidad. ¿En qué se basa la astrología védica para definir los ciclos de vida? Los ciclos de vida están definidos en este Vimshottari-dasa, son, digamos, están marcados ya desde el inicio de la vida en el nativo y tienen correspondencia especialmente con él, ¿sí? Y el primer ciclo comienza en donde estaba la luna, en ese momento en que nació en qué nakshatra. Y eso es lo que nos va marcando todos los ciclos de tiempo y los periodos de la vida del nativo. Finalmente, también con lo que se trabaja con estos nakshatras es el nakshatra nadi, que esto ya es la parte como más, digamos, avanzada de la astrología védica, que nos permite, ¿sí?, empezar a definir, ¿sí?, empezar a contar las tendencias más precisas en cuanto a un montón de aspectos de la vida. Por ejemplo, tendencias a equilibrios en la salud, a desequilibrios en la salud, a la maternidad, a generar pareja, a lo que se les ocurra, ¿sí? Esto está codificado, se hace con números, con cuentas, es como matemática simple, que lo que nos va contando son todas esas tendencias, ¿sí?, del nativo, tanto a lo largo de su vida como en cada periodo de tiempo, ¿sí? Y esto es fundamental, que es a veces lo que se cuestiona mucho de la astrología védica. Pero me van a decir que me va a pasar tal cosa, entonces me fija el destino. No, porque lo que sucede no es nuestro destino. Las circunstancias muchas veces no vamos a poder elegirlas, algunas sí, otras no. Esto no se trata de qué es lo que hacemos, sino de cómo vivimos lo que sucede. Entonces, no se trata tanto de mi expectativa de tal o cual cosa que suceda, sino ante este hecho, ¿cómo lo voy a transitar? ¿De qué manera lo voy a ver? ¿De qué manera voy a accionar? ¿En automático en la reacción o en conciencia, generando nuevas tendencias? El misterio y la libre elección de cada uno. Y la vida humana es una posibilidad. ¿Tenés el coraje y el compromiso para convertir esa posibilidad en una realidad? Depende de cada uno de nosotros. Gracias por haber compartido esta clase de introducción a la astrología védica. Aquí me despido dejando un momento en pantalla todas nuestras vías de contacto, si les interesa aprender, si les interesa conocer la información de su carta, para lo que sea, aquí estamos, Bindi, Astrología Védica y Palmistry. Nuestra web es www.astrovedica.com.ar. Nos encuentran en Facebook e en Instagram como @astrovédicaargentina, nuestro WhatsApp y nuestro mail. Bendiciones, que tengan un hermoso día. Gracias. Chau, chau.